hemos formado en cuidado paliativo pediátrico y que estamos en este momento ejerciendo en nuestro país, haciendo crecer esto, fortaleciéndolo, pues es realmente un placer poder dar inicio a este ciclo de conferencias que empieza hoy. Aunque más tarde, ya finalizando este encuentro, vamos a puntualizar algunas de estas actividades, cabe recordar que de forma frecuente y continua el grupo de pediatría está promocionando y participando de diferentes actividades académicas a las cuales todos ustedes están cordialmente invitados. En este momento, pues este es el ciclo de charlas que se va a ir dando durante el segundo semestre. Asimismo, tenemos el diplomado en cuidado paliativo para niños, niñas y adolescentes, el curso básico para niños, niñas y adolescentes, y no olvidar pues la participación y el espacio que vamos a tener en el Congreso de Cali el próximo 29 y 30 de noviembre acá en Colombia. La noche de hoy estamos reunidos para iniciar este ciclo de webinar con la presidenta, nuestra presidenta de la asociación, amiga y compañera, colega, trabajadora incansable por el tema del cuidado paliativo pediátrico, la doctora María Adelaida Córdoba. María Adelaida es pediatra de la Pontificia Universidad Javeriana, pediatra paliativista de la Universidad Nacional Autónoma de México y hace parte de los equipos de cuidado paliativo pediátrico del Hospital La Misericordia, la Fundación Santa Fe acá en Bogotá y el equipo de atención domiciliaria Cuidarte, además de, como les comentaba, ser la presidenta de la asociación. La noche de hoy el tema, iniciando con los múltiples temas que podemos hablar desde el cuidado paliativo pediátrico, quisimos iniciar con el tema de cuidado paliativo en el paciente oncológico. ¿Cómo nos unimos los equipos de cuidado paliativo? ¿Cuál es nuestro lugar en nuestra participación y nuestro aporte a la atención de los niños con cáncer desde nuestra visión? Entonces, sin más preámbulos, como dijo Martica, María Adelaida, te doy la voz. Y solamente, antesitos de que María Adelaida inicie, por favor, todas las preguntas que tengan, anótenlas en el chat, que yo las voy recogiendo para hacer preguntas, para poder compartírselas a María Adelaida al final de la presentación que ella tenga, ya que no las haremos a micrófono abierto, sino que las haremos a través del chat. Muchísimas gracias a todos, esperando que lo disfruten y de verdad sea de importante crecimiento y de interés para ustedes. Los dejo con María Adelaida. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Efectivamente, como les dice Natalia, para nosotros es pues motivo también de orgullo desde la asociación poder estar acompañándolos hoy, tener la compañía de todos ustedes y realmente poder estar en este escenario de ustedes. Hace unos años, y creo que este es un ejercicio que hemos hecho mucho en las últimas semanas, nos reunimos por primera vez acá en Bogotá, las personas que trabajamos en cuidado paliativo en Colombia, en el pediatría específicamente, y realmente éramos muy poquitos. Y ver que hemos crecido y todas las cosas que hemos alcanzado en el país, para nosotros pues es motivo de orgullo y también es un motivo pues muy importante poder compartir eso con ustedes. Les agradezco pues estar acá. Para mí este tema es un tema fascinante, me gusta muchísimo el tema del cuidado paliativo en el niño con cáncer infantil. Y hoy quisiera hablarles un poco acerca de la integración temprana del cuidado paliativo y la oncología pediátrica. Entonces, vamos a retomar un poco nuevamente cuál es el concepto del cuidado paliativo, cuáles son sus objetivos y cómo eso tiene un rol muy específico en el manejo del paciente con cáncer infantil. Como ya muchos de nosotros sabemos, el cuidado paliativo tiene dentro de sus objetivos hacer una prevención continua y aliviar el sufrimiento de los pacientes que tienen enfermedades potencialmente mortales o que limitan su vida y hacer un acompañamiento de la familia. El cáncer infantil es una enfermedad que, si bien tiene una tasa de curación elevada y cada día más alta, sigue siendo una de las causas principales de mortalidad en los niños. Tiene como objetivo tener un enfoque integral y multidisciplinario de las necesidades físicas, psicológicas, espirituales y sociales del niño y su familia. Y es un enfoque que puede adaptarse y que se debe extender a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad y que incluye, por supuesto, los cuidados al final de la vida, pero que no se puede limitar al cuidado al final de la vida. Y esto es algo muy relevante en el caso específico de los niños con cáncer infantil. El cuidado paliativo tenemos que empezar a entenderlo realmente y apropiarnos de estas palabras cada día las personas que trabajamos en cuidado paliativo, y es entender que es un derecho fundamental para todos los niños que tienen enfermedades potencialmente mortales o que limitan la vida. Y no es una opción, no es simplemente algo que al final de un tratamiento
tenía como objetivo curar una enfermedad se ofrece, sino es algo que debe recibir cada paciente desde el diagnóstico. ¿Y por qué debe recibirlo? Porque está enfocado en mejorar la calidad de vida y en atender una serie de necesidades que se ha demostrado que no están satisfechas por los equipos tradicionales de oncología u otras especialidades pediátricas, y que debe permitir a los niños desarrollar sus preferencias y sus valores con respecto al cuidado que quieren tener. Una vez aclarado esto, tendríamos que entender que el cáncer en este momento, el cáncer infantil, es la enfermedad que mayor mortalidad genera en los niños después de un año de vida. Y que si bien nosotros tenemos una carga como paliativistas de manejo de pacientes con una morbilidad muy grande, que dura mucho tiempo digamos, en la vida de un niño, cada día más los niños logran sobrevivir el periodo de la infancia y de la adolescencia y volverse adultos con enfermedades crónicas complejas, pero que el cáncer infantil es realmente una causa de mortalidad muy grande, siendo la segunda causa de mortalidad en el mundo en los niños entre los 5 y los 14 años y la primera en algunos países desarrollados. Y una de las cosas que es interesante es que cuando nosotros miramos las supervivencias aisladas y en escenarios de países con ingresos altos, medios, medios altos, medios bajos y bajos, lo que nosotros vemos es que definitivamente la mortalidad por cáncer infantil es muchísimo más frecuente en países con ingresos bajos, con ingresos medios bajos, y esos son los países que tienen menos acceso a cuidado paliativo. Y en Latinoamérica lo que nosotros tenemos es un porcentaje de países, perdón, que tienen ingresos medios altos y otros que tienen medios bajos. Pero dentro de los países está la heterogeneidad, que tenemos territorios que se comportan como altos ingresos y otros territorios con muy bajo ingreso. Y eso hace que la situación latinoamericana sea una situación particular que debe hacernos preocupar, muy dirigido hacia cómo lograr acceso no solamente para el tratamiento de cáncer infantil, sino para el cuidado paliativo del niño con cáncer infantil, porque tenemos una mortalidad más elevada de la que tienen otras regiones del mundo. ¿Y por qué entonces es importante el cuidado paliativo desde el inicio? Primero, porque nosotros tenemos una expectativa de supervivencia que es menor a la de otros países, pero también porque el cuidado paliativo es fundamental para lograr una supervivencia con una calidad de vida elevada. Y esto es finalmente lo más importante, no es solamente no tener una enfermedad, sino es poder disfrutar y tener la oportunidad de tener una vida con excelente calidad. Y eso es parte de lo que hace el cuidado paliativo, a través de tres elementos muy importantes. Una comunicación empática, honesta y clara que está dirigida a lograr disminuir al máximo el impacto de la enfermedad a lo largo del tratamiento del paciente. En dos escenarios. Un escenario que es el cáncer durante el diagnóstico y el tratamiento y la supervivencia del cáncer infantil. Pero también entendiendo que a lo largo de esa enfermedad hay situaciones desde el punto de vista físico que se viven, pero sobre todo hay una gran cantidad de carga psicosocial que genera gran parte de las secuelas del paciente que logra sobrevivir en términos de la adaptabilidad escolar, de volver a tener una vida realmente normal. Y finalmente, si uno piensa, todo el proceso que vive un paciente y una familia de un niño que tiene cáncer infantil a lo largo de 1, 2 o incluso a veces 3 años de tratamiento y seguimiento de recaídas y de múltiples complicaciones, al final tiene que ser vivida para poder vivir al final, si hay supervivencia de la mejor manera, o al final, si estamos en un escenario en el que no hay una opción de curar al paciente, poder realmente preparar a ese paciente a acompañar a su familia a su fallecimiento. Y eso finalmente es lo que nosotros podemos hacer cuando hacemos un manejo del paciente desde el principio en concurrencia con oncología pediátrica. Y es que mire que el cuidado paliativo ha demostrado que mejora el control de los síntomas, mejora la percepción de calidad de vida relacionada con salud, mejora la satisfacción del paciente con respecto a su atención de salud y la percepción que él tiene, pero sobre todo ha demostrado mejorar la supervivencia. Y creo que eso es algo que es supremamente importante, y es que una de las grandes barreras para acceder a cuidado paliativo es la percepción de que el cuidado paliativo es simplemente un cuidado cuando realmente las alternativas de curación no existen. Pero aun cuando las alternativas de curación no existen, los pacientes que reciben cuidado paliativo logran vivir más tiempo. Y ese sí realmente es parte de nuestro objetivo, lograr que la gente viva más tiempo de mejor calidad.
Ahora, ¿cuál es la realidad del acceso a cuidado paliativo pediátrico temprano en los pacientes con cáncer infantil? Y mire lo interesante que es esto. Lo que se ha demostrado es que solamente el 16% de los pacientes con diagnóstico de cáncer infantil son remitidos de forma temprana a cuidado paliativo. ¿Eso qué quiere decir? Desde el diagnóstico. Solamente el 58% de los pacientes que están en recaída van a una valoración por parte de un equipo de cuidado paliativo pediátrico. Es decir, el otro 40% no ha recibido cuidado paliativo pediátrico a pesar de estar en recaída. De ese 58%, solo el 44% logra realmente tener atención intrahospitalaria. Y al final del día, solo el 5% de los pacientes logran tener atención domiciliaria y ambulatoria en los escenarios de cuidado paliativo pediátrico en algunos países similares al nuestro en el sudeste asiático. Entonces, cuando nosotros miramos eso, lo que entendemos es que hay una brecha gigante en la que el 100% de los pacientes deberían tener acceso a cuidado paliativo, pero al final del día, solamente un pequeño porcentaje tiene ese acceso. ¿Y cuáles son las 4 barreras más importantes que se han identificado? Primero, tenemos realmente muy pobre acceso a medicamentos esenciales para el alivio del dolor y el sufrimiento. Entonces, a veces realmente las intervenciones de cuidado paliativo están limitadas porque no hay acceso a un tratamiento específico para aliviar el dolor. 2, hay un número limitado de servicios de cuidado paliativo pediátrico. Y esto es algo que definitivamente viene cambiando y parte de lo que hemos logrado demostrar y ver es que ha crecido la oferta de servicios de cuidado paliativo pediátrico y tendremos que trabajar en cómo mejorar la calidad de esos servicios, pero se están empezando a desarrollar. Hay una limitación clarísima en el desarrollo y la implementación de modelos de atención en cuidado paliativo y oncología pediátrica. Hay muchos países en nuestra región como Latinoamérica y hay muchos sitios al interior de los países que todavía no tienen modelos de atención específicos, no solo de integración, sino que están luchando con hacer modelos específicos para oncología pediátrica y para cuidado paliativo pediátrico y les cuesta mucho trabajo pensar en cómo se pueden hacer esas interacciones. Y finalmente tenemos percepciones erróneas de que el cuidado paliativo se limita simplemente al cuidado al final de la vida. Y esta es la realidad para los médicos y es la realidad para los pacientes, pero cuando nosotros le preguntamos a los pacientes si a ellos les interesaría tener cuidado paliativo desde el principio y si les interesaría tener esto como parte de la atención durante su tratamiento oncológico, lo que nosotros vemos es que el 86% de esos papás y esos pacientes dicen yo quisiera cuidado paliativo pediátrico desde el principio. Yo hubiese preferido que a mi niño lo vieran desde el principio. El 89% considera que el cuidado paliativo es fundamental dentro de las instituciones hospitalarias y en la medida en la que tiene acceso por primera vez a un servicio de cuidado paliativo, solicita que ese servicio se vuelva recurrente y que esté en cada hospitalización. Y el 95% desearían haber recibido información de cuidado paliativo como parte del tratamiento integral para sus hijos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, lo que vemos es que definitivamente tenemos que buscar una forma en la que podamos resolver esas necesidades de los pacientes que no son solamente exclusivas al final de la vida, sino que también se presentan al principio y que están muy ligadas a realmente brindar una atención de calidad en oncología pediátrica. El cuidado paliativo, entonces, es una solución, no es un problema. Y creo que hay muchos como escenarios en los que se ha intentado explicar esto, porque nos cuesta trabajo pensar que el cuidado paliativo pediátrico es la solución a muchos problemas y no solamente digamos, el último as o el último joker de la baraca que se tiene para decir, como ya no hay nada que hacer, vamos a llamar a los de cuidado paliativo. ¿Y por qué es una solución? Porque se encarga de trabajar día a día para mejorar la calidad de vida y permitir a los pacientes una comprensión adecuada del pronóstico y del diagnóstico. El cáncer infantil, al igual que otras enfermedades, es una enfermedad llena de incertidumbre y esa incertidumbre es a veces difícil de comprender. Disminuye el dolor, el sufrimiento y la incertidumbre. Nos permite clarificar cuáles son las metas del cuidado para el paciente y su familia. Y muchas veces no solamente cuando son en un escenario paliativo exclusivo, sino desde el diagnóstico. Está demostrado que fortalecemos la comunicación, la toma de decisiones y la percepción de satisfacción del paciente y su familia con respecto a la atención en salud que recibe cada uno de ellos. Y nos permite también ayudar a coordinar el cuidado médico en diferentes escenarios de cuidado de acuerdo a las necesidades del paciente.
Entonces, definitivamente somos un elemento que favorece esa comprensión de todas las situaciones que puede tener un paciente. Y una de las cosas que es muy importante es entender que el sufrimiento es algo personal y que se vive a lo largo de toda la condición de la enfermedad y de toda la trayectoria de la enfermedad. Y que no es que el paciente y su familia sufran menos cuando hay alternativas de manejo con intención paliativa o con intención curativa, sino que sufren no importa el momento de la enfermedad en el que esté. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es una situación de experiencia, es experiencial. En ese escenario, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta definitivamente, perdónenme que acá, es que si nosotros volvemos la muerte y el sufrimiento un problema que médicamente tenemos que resolver, y que cada uno de los pacientes y su familia tiene que ir caminando, entonces lo que hacemos ahí es limitar un desenlace a vivir libre de enfermedad o a estar vivo independientemente de la condición de esa vida. Y ahí la muerte y el sufrimiento se vuelven la vergüenza de nuestra profesión. Entonces, una de las cosas que es muy importante es entender que los desenlaces en cuidado paliativo van a ir realmente es a las células a lo largo en algunos escenarios la muerte. Y una de las cosas que es muy importante es que es ese reconocimiento del sufrimiento lo que nos ha permitido a lo largo de la historia del cuidado paliativo de niños empezar a entender el diagnóstico de una enfermedad. Y cuando nosotros miramos esta escala en el tiempo que ustedes pueden ver acá, lo que ustedes se dan cuenta es que más o menos es hacia 1980 que nosotros realmente empezamos a entender, primero, que el niño no es solamente un objeto de cuidado, sino que es un sujeto de derecho y que como sujeto de sí mismo, y que ese sufrimiento del niño no es simplemente una traducción del sufrimiento de la mamá y de su familia, sino que es un sufrimiento personal. Y a través del sufrimiento personal y de la familia que tiene ese niño alrededor, podemos empezar a entender que la enfermedad y el paciente con una enfermedad se tiene que cuidar desde que recibe un diagnóstico de enfermedad. Y no solamente cuando nos dedicamos a hacer un cuidado hacia el final de la vida. Y entonces tendríamos que hablar de si un paciente con cáncer sufre o no, y si tiene sufrimiento físico, si tiene sufrimiento psicosocial o no. Y aunque ustedes crean que esto parece sencillo de responder, lo que nos hemos dado cuenta es que de forma sistemática, en muchas oportunidades, los médicos y los equipos de salud no reportamos ese sufrimiento. Nos cuesta mucho trabajo reconocerlo. Y una de las cosas que es interesante y que hablamos del elefante en la habitación, nunca vamos a poder tratar de o entrar al elefante o sacar al elefante. Cerca del 100 durante el tratamiento oncológico reportan náusea y vómito como una complicación durante el tratamiento oncológico. Y así lo pueden ver ustedes, con la fatiga, con el dolor y con la ansiedad. Es decir, de forma sistemática nos cuesta mucho trabajo reconocer los síntomas de los pacientes y para los pacientes es muy claro cuál es ese sufrimiento que tienen y para los equipos de salud el 45% de esas quejas son cambios en el comportamiento. No son realmente síntomas o situaciones de sufrimiento que reciben y perciben los pacientes. Y esa es gran parte del problema. Nos cuesta muchísimo trabajo reconocer el sufrimiento y creemos que el desenlace más relevante para los pacientes y para la familia es el mismo que es para muchos de nosotros, y es que los pacientes estén vivos. Nos cuesta mucho trabajo entender que hay otras preocupaciones adicionales que el niño con cáncer tiene y que sí son particulares al niño con cáncer y no son necesariamente iguales en niños con otras patologías. Entonces, ¿qué hace el cuidado paliativo a lo largo de esta enfermedad? A lo largo de esta enfermedad se encarga de manejar síntomas, de hacer manejo de síntomas emocionales, sociales y espirituales. Se encarga en gran medida de hacer procesos de comunicación de malas noticias, de buenas noticias,
comunicación con los otros equipos de salud, es un puente que permite realmente que haya una comunicación continua entre los equipos tratantes y las familias. No siempre esa comunicación es fluida, y también nos debemos concentrar en hacer una evaluación continua de la calidad de vida y coordinar actividades que realmente propongan para que la familia esté en mejores condiciones de funcionalidad y de dinámica. Entonces, finalmente nosotros deberíamos empezar a entender que el cuidado paliativo es un puente que tenemos que tejer cada uno de nosotros como equipos de salud y en conjunto con la familia para poder realmente llevar a ese paciente a lo largo de la trayectoria de la enfermedad, desde un escenario de una enfermedad que tiene dos desenlaces posibles, grandes y varios en la mitad, pero dos grandes, que es curación o fallecimiento, y unos escenarios en la mitad que probablemente estén relacionados con recaídas y que estén relacionados también con complicaciones y toxicidad asociada al tratamiento que pueda llevar a una nueva enfermedad como desenlace. Entonces, el cuidado paliativo tiene múltiples vías de entrada y tiene muchos puntos claves que son fundamentales para poder entender de dónde se desprenden esas tareas y esas intervenciones. La otra característica fundamental que tiene el cuidado paliativo es que es una atención multidisciplinaria. Realmente sería pretencioso pensar que solo un área disciplinar podría cuidar de forma holística y entender todo el abordaje que necesita un paciente en sus necesidades físicas, emocionales, psicosociales y también espirituales. Y una de las cosas que es muy importante tener en cuenta acá es que sin un equipo de cuidado paliativo va a ser muy complejo poder brindar realmente ese alivio, porque las enfermedades graves que amenazan la vida de los pacientes son muy complejas para ser abordadas solo por una disciplina. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de entrada para el cuidado paliativo pediátrico? Inicialmente hay una propuesta de un grupo de personas latinoamericanas en las que se propone, mire, uno debería empezar a medir y a tener indicadores muy específicos de cuándo se inicia el tratamiento por parte de cuidado paliativo en paciente con oncología, de oncología pediátrica. Y digamos que uno de los puntos que se consideran claves es poder iniciar el tratamiento oncológico ya con acompañamiento de cuidado paliativo. ¿Eso qué significaría? Que realmente todos los pacientes pudiesen tener atención desde que se hace el diagnóstico y desde que se empieza el tratamiento para que esas complicaciones posibles del tratamiento puedan ser abordadas de forma precoz. Eso durante todo el tratamiento y finalmente, al final, cuando el paciente logra o entrar en un escenario de supervivencia que puede tener complicaciones y que puede tener episodios secuelares, y es parte de lo que se ha discutido en este momento en oncología pediátrica, y es cómo cuidamos a los pacientes que son supervivientes pero que tienen comorbilidades y secuelas graves del tratamiento y que requieren ahora en ese escenario un cuidado especial por parte de un servicio de cuidado paliativo en un escenario de un, digamos, oncológico pero no oncológico, o finalmente los pacientes que progresan al fallecimiento. ¿Cómo se puede, digamos, empezar a articular esto? Ya les voy a mostrar un poco la propuesta que hemos trabajado desde Asocupac y que hemos hecho en conjunto con algunos de los colegas que están acá. Pero antes quisiera mostrarles qué opciones de modelo de atención de cuidado paliativo y oncología pediátrica podríamos tener y que ya están descritos en otras partes en otras instituciones y en otros países. Y es pensar en modelos que realmente pudiesen integrar todas las necesidades de un paciente cuando no hay servicios específicos de cuidado paliativo que puedan cumplir un rol específico, y con específico me refiero, solamente los tenemos para ciertas enfermedades, los tenemos como una clínica flotante que va de un lado para el otro, lo tenemos en un lugar inmerso específico donde las personas no tenemos acceso a cuidado paliativo, pero podríamos hacer intervenciones de telesalud. Y en ese escenario se han planteado 5 modelos para el cuidado paliativo pediátrico en oncología pediátrica, y uno es la clínica flotante, que es la clínica que es todo el equipo que va de forma sistemática a buscar al paciente, no importa dónde esté el paciente, de forma activa. No importa si está en la unidad de cuidado intensivo, no importa si está en escenario ambulatorio, si está en escenario de hospitalización programada, por un lado recibir tratamiento con quimioterapia, o si al contrario viene a una hospitalización no programada por una complicación, y en el que no importa la patología de base del paciente, hay un servicio de cuidado paliativo pediátrico que es capaz de satisfacer las necesidades de todas esas patologías oncológicas. Otras clínicas que están basadas en desenlaces y son clínicas en las cuales es tampoco el recurso de cuidado paliativo, pero existe,
que se hace como un escalonamiento de cuáles son los pacientes que se benefician de forma primaria de tener esa valoración por parte de cuidado paliativo. Eso implicaría a todos los pacientes en final de vida, todos los pacientes sin opciones de tratamiento curativo por parte del servicio de oncología y los pacientes que están en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y los pacientes que están en recaída o los que cada institución decide. Hay otros escenarios de clínicas integradas por enfermedad, entonces el equipo, por ejemplo, de leucemias agudas tiene un equipo específico de cuidado paliativo que maneja leucemias, la clínica de tumores del sistema nervioso central tiene un equipo de cuidado paliativo que está integrado a esa clínica específica. Otras clínicas que están basadas en consulta y básicamente son modelos en los cuales los servicios de cuidado paliativo no hacen demanda inducida de la atención por parte de cuidado paliativo, sino que al contrario, solamente funcionan como interconsultas y tienen una serie de criterios de interconsulta que son específicos para cada institución, y modelos de clínicas en telesalud, que son instituciones grandes, usualmente de referencia de oncología pediátrica, que trabajan en contacto con otras instituciones de menor complejidad en oncología pediátrica, pero que tienen servicios de oncología pediátrica o servicios de pediatría de segundo nivel de atención donde se manejan algunas complicaciones del niño con cáncer, y esas asesorías se hacen de forma, digamos, a través de telesalud y de telemedicina. Y todos esos son modelos que podrían funcionar y están en este momento implementados en diferentes instituciones con diferentes desenlaces favorables en los que realmente se intenta hacer una adaptación de la atención a los pacientes, priorizando quienes tienen más necesidades, esto en relación con que hay un personal escaso de cuidado paliativo pediátrico. Entonces, todos estos modelos son modelos que se tendrían que empezar a pensar para las instituciones en las que cada uno de nosotros trabajamos y de cómo podemos realmente como optimizar el recurso que existe, siempre teniendo en cuenta que el objetivo debe ser lograr la cobertura para todos los pacientes. Nosotros al interior del grupo de pediatras de Asocupac, somos un grupo de 6 pediatras que venimos trabajando ya desde hace muchos años y al que les invitamos a participar a todos los que están acá. Hemos creado este modelo que se ha propuesto para el país dentro de la Ruta de Atención Integral de Cáncer Infantil, en el que incluimos en principio todos estos puntos de entrada. Primero, el diagnóstico, con un objetivo de hacer una valoración inicial por el pediatra paliativista, de hacer unas intervenciones que estén de acuerdo a esa identificación de necesidades que se haga y definir de acuerdo a eso una ruta inicial de cuál sería la periodicidad que requiere cada paciente y dependiendo del recurso que haya dentro de cada institución que atiende cáncer infantil, definir también cuál es la probabilidad de que ese paciente pueda recibir cuidado paliativo a lo largo de todo el tratamiento y no solamente en momentos específicos de la atención. Un segundo escenario en el cual si el paciente no ha ingresado en el diagnóstico o no se ha identificado, podamos identificar todos los pacientes que tengan síntomas de difícil manejo, que tengan como objetivo hacer una valoración médica y un plan de tratamiento a esos síntomas y que también tiene que incluir toda la valoración del equipo psicosocial para poder tener un alivio específico de cada una de esas áreas sintomáticas. Por otro lado, efectivamente, todos los pacientes con enfermedad avanzada, en los cuales hay escenarios de recaída, de progresión entre tratamiento de la enfermedad, o los pacientes que entren a estudios experimentales. Una de las cosas que tendremos que tener en cuenta es que en la medida en la que se logra avanzar en la medicina y en la investigación clínica, hay pues experimentos clínicos que se pueden empezar a desarrollar en algunas de las instituciones en las que trabajamos y todos esos pacientes deberían tener también una valoración por parte de cuidado paliativo. Adicionalmente, los pacientes que están recibiendo trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, independientemente de cuál sea su patología de base, esto muy ligado a la mortalidad esperada y a las complicaciones que se esperan en un paciente que recibe un tratamiento con trasplante. Por supuesto, todos los pacientes que están en un escenario de cuidado paliativo exclusivo en el que no hay una alternativa específica de tratamiento diferente a aliviar los síntomas y acompañar al paciente en el proceso del final de su vida, los pacientes que están al final de la vida y una nueva categoría que ingresaría a una ruta de atención del paciente con condición clínica crónica compleja, que sería el paciente superviviente de cáncer infantil con secuelas graves. Esta es la propuesta que ha hecho la Asociación para el Ministerio de Salud de Colombia. Eso fue digamos, una solicitud de ellos explícita y este ha sido parte pues, de los trabajos que nosotros hemos venido adelantando desde la asociación.
Ahora, estos son los modelos que nosotros proponemos para el país, es lo que creemos que son los puntos claves, pero sí tenemos que tener en cuenta que esa no es la realidad del acceso que tienen los pacientes en nuestro país, ni en ninguno de los países. Lo que se ha demostrado realmente es que seguimos teniendo un tiempo para la consulta de cuidado paliativo que es muy tardía, ¿sí? Y cuando nosotros miramos, básicamente es menos el porcentaje de las personas que deberían recibir cuidado paliativo el que realmente lo reciben. Y básicamente lo que nosotros tenemos que pensar es en cómo seguimos resolviendo esta barrera. Porque a medida que va pasando el tiempo, esta barrera empieza a estar mucho más relacionada con una percepción médica errónea de que el cuidado paliativo es algo que solo se puede hacer al final de la vida. Y ya va a empezar a dejar de ser porque no hay acceso a los servicios, porque cada vez tenemos más servicios. Entonces tenemos que empezar a ver cómo logramos romper esa brecha y creo que ese es parte de los retos nuevos que tenemos en cuidado paliativo de niños y es, ya tenemos más visibilidad, por supuesto nos falta muchísimo más, pero una de las cosas que tenemos que empezar a romper es ese mito de que esto es algo solamente para el final de la vida. Si ustedes se dan cuenta acá, es mucho más frecuente lograr que realmente un paciente llegue a cuidado paliativo cuando no existen opciones de curación y al final de la vida, que cuando el paciente tiene una carga sintomática elevada, que cuando el paciente tiene una progresión de la enfermedad o recurrencia, o que incluso cuando tiene un diagnóstico de muy alto riesgo, cuando se hace el diagnóstico, valga la redundancia. Entonces es en eso en lo que tenemos que empezar a trabajar. No solamente en que existan programas de cuidado paliativo, sino que realmente se interconsulten los servicios de cuidado paliativo. Y para eso hay algunas recomendaciones muy importantes y es siempre tratar de evaluar los síntomas en los niños con cáncer. Si uno evaluara los síntomas de forma sistemática en los niños con cáncer, probablemente encontraría un síntoma que es importante tratar y ante el cual uno puede invitar al servicio de cuidado paliativo. Nunca olvidar que solo el 15% de los servicios de oncología pediátrica invitan a cuidado paliativo desde el diagnóstico, es decir, hay 75% de niños por ahí, perdón, 85% de niños por ahí que no reciben realmente el tratamiento. Tercero, nunca escatimar en las estrategias para manejar los síntomas. Si no sabe, pregunte. Nosotros somos expertos realmente en manejar los síntomas y si no sabemos cómo manejar algún síntoma, vamos a intentar buscar una estrategia en la que podamos realmente aliviar esos síntomas y ese sufrimiento del paciente. Entonces, pregúntenos. Nosotros estamos acá como paliativistas para buscar eso. Y esta es una estrategia que ha resultado ser muy útil en un escenario local intrainstitucional y hay que pensar en cómo trabajar en eso. Ahora, también tenemos que pensar en cómo lograr realmente una integración desde el punto de vista global. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un marco de política pública en el cual realmente exista un financiamiento y exista como tal dentro de los países el reconocimiento del cuidado paliativo pediátrico como uno de los derechos de los niños, por un lado, y por otro lado, como uno de los sistemas de uno de los servicios de los que debe disponer un sistema de salud. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar en cómo desviar esa atención que tienen tantas veces los adultos hacia los niños en poder mejorar el acceso a cuidado paliativo desde la política pública. También tenemos que trabajar en los sistemas de salud. ¿En qué? En realmente buscar la forma de que se reconozca toda el entrenamiento y el talento humano específico para cuidado paliativo pediátrico. Esa es una de las grandes luchas que tenemos en nuestra región y que es también un problema en nuestro país, en Colombia, porque definitivamente no se hace muchas veces un reconocimiento diferencial de cuáles son esos entrenamientos y ese conocimiento específico y formación que debe tener el talento humano que atiende niños con necesidades paliativas en un servicio de cuidado paliativo. A nivel organizacional, sí que hay un reto y es tratar de convencer a las instituciones cuando no las hemos terminado de convencer de que el cuidado paliativo es una estrategia que cumple un propósito muy específico que es mejorar realmente todo el tema de la atención en salud, de la calidad de la salud, pero además también de la calidad de vida de los pacientes que reciben atención en la institución y que además de todo nos permite generar un ahorro
de sufrimiento y un ahorro económico en tecnologías que no son necesarias siempre para poder cuidar a un paciente. Y a nivel individual de los proveedores de salud, de los pacientes y de las familias, tenemos que seguir trabajando en romper ese mito de que el cuidado paliativo es solo acerca de la muerte, romper las barreras culturales de que realmente lo único importante es estar vivo, no importa la condición en la que se esté vivo, pero también en hacer nuevamente al cuidado paliativo ese uno de los elementos fundamentales que ayuda a dirigir el tratamiento de un paciente. Ese es uno de los retos más grandes. Entonces, para la clínica siempre hay que pensar en unos puntos muy específicos que difieren a veces de las necesidades nacionales o de las necesidades regionales que pueda tenerse en cuidado paliativo. Siempre que hay que tener en cuenta priorizar, aliviar los síntomas y siempre encontrar una forma de invitar al cuidado paliativo a través de un síntoma o a través de alguna forma para que el cuidado paliativo pueda asistir. Y recordar siempre que somos un equipo, que no necesariamente todas las necesidades las va a cumplir un área disciplinar y que esa atención por parte de todo el equipo es la que finalmente va a permitir que todo el equipo de cuidado paliativo conozca la situación de un paciente, pero además nos va a poder permitir brindar y establecer una serie de estrategias desde cada área disciplinar para poder aliviar el sufrimiento. Siempre reflexione y piense, si usted es paliativista, que usted no es una especialidad adjunta, que usted es una especialidad fundamental y que hace parte de la atención integral del paciente y no es la última opción. Y si al contrario usted es pediatra, es oncólogo pediatra o tiene otro tipo de formación, también piense que el cuidado paliativo no es una opción, que el cuidado paliativo hace parte integral de la atención de sus pacientes. Recuerde siempre que lo importante es la carga de la enfermedad, no siempre la enfermedad. A veces lo más importante es sentirse bien y sentirse bien es distinto a no sentirse enfermo. Piense en el chance de curación que tiene un paciente y si en algún momento hay un paciente que no haya sido visto por cuidado paliativo o en el que usted perciba que de pronto la información que está recibiendo acerca del pronóstico o que la ha entendido acerca del pronóstico y del diagnóstico no es la correcta, recuerde que también en eso podemos ayudar como paliativistas. Y finalmente no se centre en el pronóstico, céntrese siempre en vivir, porque finalmente todos estamos vivos hasta que un día nos morimos, pero todos los otros días estamos vivos y esa vida es la que hay que cuidar. A nivel nacional siempre piense en que tiene que existir una política pública que le permita trabajar dentro de su país en el desarrollo de cuidado paliativo. Siempre también mire que para eso usted necesita medicamentos, porque usted no puede prometer aliviar los sufrimientos si no tiene medicamentos ni tiene herramientas con qué hacer. Necesita educación para realmente poder lograr formar ese personal y ese talento humano en salud, pero también para formar a las comunidades y a las familias en que pidan cuidado paliativo y lo consideren parte fundamental de su atención y en sus colegas para que le pasen interconsultas y entiendan que el cuidado paliativo hace parte fundamental de su atención. Haga una evaluación de la situación local, identifique sus barreras y sus oportunidades y finalmente, una vez las tenga identificadas, establezca un plan de trabajo para con base en eso lograr realmente incrementar el acceso. Seguramente, si ustedes hubiesen hecho esta reflexión hace 6 años en el país, la situación era muy distinta a la que tenemos en la actualidad. Y eso es un proceso continuo que aplica para todos los escenarios, pero que sobre todo aplica para el nacional. Ahora, otra cosa que es muy importante es que con todo el advenimiento y las novedades de la medicina translacional y todas las cosas nuevas, una de las cosas que tenemos que entender es que el cuidado paliativo parece un medicamento de la medicina translacional. Tenemos la evidencia que mejora la calidad de vida. Tenemos la idea de que definitivamente ayuda. Tenemos estrategias que nos permiten implementarlo. Tenemos está regulado por muchas de las legislaciones de nuestro país. ¿Qué nos falta? Llevar esto al paciente. Entonces también tenemos que entender cada día que lo que nosotros hacemos y que llegar a realmente atender al paciente es lo más importante. Es decir, todo esto tiene que ser el fundamento y la base para que los pacientes vivan mejor, que finalmente es el objetivo más grande de nosotros como personal de salud, pero también de nosotros como paliativistas. En conclusión, siempre identifique las barreras que pueden ser institucionales, con los pacientes puntualmente, con sus colegas, o pueden ser aún más grandes en términos de política pública.
Cada oportunidad que usted vea, utilícela para hablar de cuidado paliativo, para poder llevar el cuidado paliativo a cada uno de los pacientes, porque el cuidado paliativo realmente logra mejorar el sufrimiento. Trabaja en cabildeo. Hace unos días estábamos hablando, esto no es solo de muchos, es también mucho de ser consistente, de ser persistente, de ser resistente a veces y de ser resiliente a muchos escenarios de frustración, pero hay que seguir diciendo que el cuidado paliativo pediátrico es fundamental para la atención de los niños, que mejora la calidad de vida y solo a través de eso vamos a poder cerrar esa brecha. Trabaje con las asociaciones nacionales, con las asociaciones regionales, si es el caso de su país, para poder hacer ruido y realmente lograr que los pacientes tengan acceso a esto, a lo que tienen derecho y que ha demostrado tener una excelente calidad y mejorar su calidad de vida, que es nuestro objetivo más grande. Que todo lo que nosotros logramos demostrar que funciona, lo podemos llevar a los pacientes. El cuidado paliativo definitivamente funciona. Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenidos a participar en la asociación, bienvenidos a participar en el congreso y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, María Adelaida, por esta presentación que nos permite ver todos los momentos, espacios y, digamos, razones de estar nosotros como cuidado paliativo en el cuidado de los pacientes oncológicos y, bueno, un poco también el escenario y la panorámica de la realidad con la que nos estamos jugando, pues porque esa es. Y como tú dices, pues, menos mal, es muy diferente a la que nosotros nos tocó hace 6 años cuando estábamos empezando este camino, pero siempre es susceptible y es obligatoria la mejora de esta. Dentro de las preguntas que hicieron en el chat, hay una de las participantes que preguntaba que en tu experiencia, ¿cómo cómo ha sido tu experiencia en el manejo de pediatras tratantes o médicos tratantes que no acepten el cuidado paliativo y la readecuación de objetivos? O sea, ¿cómo ha sido trabajar con eso? Si lo has vivido y cómo pasamos esa barrera. Bueno, yo creo que por supuesto que lo he vivido. Yo creo que una de las cosas que me ha ayudado a mí mucho en eso es tratar de entender al otro desde su postura. Y la gran mayoría de las veces, por no decir siempre, esas personas que tienen que son tan reacios al cuidado paliativo pediátrico y en general la adecuación del esfuerzo terapéutico, lo hacen realmente porque creen que la mejor alternativa es seguir tratando a un paciente. Y una de las cosas que en algún momento logré identificar es un poco el tema de que no saben manejar los síntomas y les genera muchísima angustia saber manejar los síntomas. En algún momento yo tuve una discusión con un urgenciólogo pediatra cuando me estaba formando como paliativista en México y esa persona me decía, pero ¿cómo puedo yo permitir que un paciente muera con sed de oxígeno? Yo prefiero intubarlo, así se demore más tiempo en morirse. Y una de las cosas que entendí es que realmente muchas veces ellos no saben manejar los síntomas y es esa situación de los síntomas lo que genera más ansiedad para los médicos. Otras veces también debo confesar, y creo que es importante entenderlo, que hay que retirarse. Digamos que la ecuación del esfuerzo terapéutico en principio es algo que uno debe, digamos, como tener una postura muy clara y defender a sus pacientes, pero también los pacientes pueden tomar decisiones en las que nosotros no estemos totalmente de acuerdo. Que no se van a poder resolver o que definitivamente no van a llevar a resolver una situación específica y al contrario van a generar un conflicto más grande en el que una de las cosas que puede pasar es que no vuelvan a llamar al equipo de cuidado paliativo a asistir a una intervención o que definitivamente se rompa como esa relación con otro médico tratante. Muchas veces no es inteligente y al contrario puede generar una ruptura del equipo. Entonces algunas veces también he entendido que hay que irse y creo que hay peleas que no hay que dar, sino que hay que más bien entender un poco cómo, no, cómo escoger las batallas que hay que pelear. La otra cosa es que yo sí creo que hay un punto ahí emocional muy grande y en el que uno debe ser muy honesto con sus colegas y es decir, lo primero que vamos a dejar sobre la mesa cuando no estamos de acuerdo con una situación es la emocionalidad. Es decir, emocionalmente yo podría estar en una situación en la que preferiría que un paciente no falleciera o que hay algunas intervenciones que de pronto van a generar ese sufrimiento,
pero una vez uno logra romper esa barrera de la emocionalidad y entra como en modo, por así decirlo, lo lógico y lo congruente médico, es más fácil subsanar esos escenarios. Y lo otro que creo es que hay cultura institucional, es decir, cuando uno empieza a hacer cuidado paliativo en una institución que no ha tenido cuidado paliativo, realmente hay muchísima resistencia, porque, porque realmente creen que nosotros vamos no solamente a acompañar a los pacientes al final de la vida, sino como decía al principio, es como si el hecho es de que llegó el equipo de cuidado paliativo significa que el paciente se le van a dejar de hacer cosas y que ahora sí el paciente se va a morir. Yo digo que es como si las personas pensaran que ahora que está en cuidado paliativo se le activó un botón de autodestrucción y va a morirse en 5, 4, 3, 2, 1. Y eso no es cierto. Entonces, parte del trabajo es el día a día con los colegas y con el resto del equipo, contándoles qué es el cuidado paliativo, oyendo y un poco, muchas veces, solventando discusiones y situaciones que no siempre son exclusivas de cuidado paliativo, pero que sí le permiten ver a los pacientes y a los médicos y a los miembros del equipo médico y de salud cómo nosotros podemos resolver conflictos. Gracias, María Adelaida. Otra de las preguntas que ha surgido acá es, bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia o, digamos, el conocimiento que tienes respecto a los equipos de cuidado paliativo pediátrico a nivel domiciliario y cuáles consideras tú que son como los puntos claves que estos equipos deben tener en cuenta en los pacientes de los que estamos hablando? Bueno, yo creo que uno de los retos más grandes es, por ejemplo, en Colombia, los equipos de atención domiciliaria de cuidado paliativo usualmente están conformados más bien por médicos generales, por pues, miembros del equipo psicosocial y enfermería, que no necesariamente tienen un entrenamiento adicional en atender niños. Entonces, creo que lo primero es hacer una capacitación de esos equipos. También hay unos países en los cuales son los equipos institucionales de cuidado paliativo de niños que se movilizan a las otras instituciones y eso puede ser distinto. Creo que un gran porcentaje de los, digamos, de las dificultades que se pueden presentar en el domicilio se pueden solucionar de forma telefónica con un acceso continuo, con un acceso adecuado a los medicamentos para el manejo en el domicilio. Y definitivamente creo que la experiencia es una experiencia que está empezando a hacer. Realmente hasta ahora nosotros estamos en el proceso de formar equipos de atención domiciliaria en el país, de niños exclusivamente. Y la otra consideración que yo creo que es muy importante es un poco siempre una de las limitantes en cuidado paliativo pediátrico y es el tema de definir de forma más adecuada a los pacientes. Nosotros tenemos un gran porcentaje de pacientes que tienen necesidades de atención en salud grandes, que tienen condiciones clínicas complejas, pero que son muy estables y que de pronto se benefician un poco más de servicios de atención domiciliaria pediátrica de cuidado crónico y no necesariamente de cuidado paliativo de niños en el domicilio. Entonces, creo que una de las grandes dificultades es definitivamente como poder separar esos dos equipos de atención y poder escoger bien los pacientes para realmente, digamos, no confundirlos, aunque puede ser que se muevan de un lado para el otro, no confundirlos y no ligarlos solamente a cuidado paliativo de niños porque puede ser que no se puedan satisfacer todas esas necesidades. Ese pensaría yo que es uno de los retos. Bueno, una pregunta que ha sido repetida es, ¿cómo sensibilizar al personal de salud que no hace parte de los equipos de cuidado paliativo ante el sufrimiento y las necesidades de estos niños? ¿Cómo qué intervenciones de sensibilización podemos hacer? Bueno, yo lo primero que creo que es muy importante resaltar acá es el rol de enfermería. Parte de lo que se ha mostrado realmente en muchos escenarios es que enfermería es el primer servicio y es la primera área disciplinar que identifica el sufrimiento. Entonces, definitivamente, el tema de poder hacer una comunicación continua con el personal de enfermería dentro de los pisos probablemente es una de las mejores estrategias para poderlos sensibilizar frente a los síntomas. Segundo, no normalizar los síntomas y un poco hacer un poco de escándalo. Cada vez que es como este niño vomitó, entonces uno dice, no, imagínese, y este niño vomitó, y entonces, ¿qué le podemos poner? Podemos usar estas estrategias.
casi que cada intervención que uno haga puede ser un momento educativo. Entonces, creo que esa es una de las estrategias. También existen listas de chequeo para el diagnóstico, para, digamos, el seguimiento de los síntomas. A veces una de las dificultades de eso es pues de pronto que la gente pone los valores, pero no necesariamente hace las intervenciones. Pero digamos que en cáncer infantil hay como 6 síntomas grandes que uno podría identificar, que es básicamente calidad del sueño, estado de ánimo, fatiga, vómito, dolor y apetito. Y si uno preguntara eso todo el tiempo, estaría bastante bien. Pero yo pienso que una de las cosas muy importantes es oír a todo el equipo de salud, y si yo tuviese que escoger un área disciplinar que es campeona en esa identificación, es enfermería sin duda. Entonces pienso que es un tema que se puede trabajar con enfermería. Y pues obviamente hay cursos que uno podría hacer dentro de las instituciones, otras cosas como un poco más tradicionales, pero un poco buscando la forma en la que aprendemos los adultos. Creo que una muy buena estrategia es definitivamente ese tema del día a día de ir capacitando, de ir contando, y es increíble, de pronto ya cuando uno mira hacia atrás uno se da cuenta realmente que ha logrado muchas cosas, no totalmente, pero sí muchas. Y creo que esa es una de las cosas que uno se ha dado cuenta. Cuando las enfermeras dicen, uy, doctora, ese niño tenía un vómito terrible, nosotros dijimos que les pasaban interconsulta. Ese es el tipo de cosas que yo creo que más ayudan en realmente generar un cambio cultural. Y creo que aquí, con ánimo de meter la cucharada, eso que dijiste de dejar de normalizar el sufrimiento es vital. O sea, es como, pues, sí, los niños con quimioterapia vomitan. Sí, obvio es que el cáncer duele. Sí, duele. Y no nos damos cuenta del impacto que tiene eso en un niño que, si además le sumamos que dejó su casa, que dejó el colegio, que está con sus compañeros, o sea, si a eso además le sumamos el sufrimiento multidimensional y entramos a normalizar el si vomita, si le duele, si no come, es que es normal que con cáncer tú no comas. Oye, llevas un montón de tiempo, estás perdiendo peso, estás perdiendo masa muscular. Creo que debemos dejar de normalizar, y esto no es solamente en el paciente oncológico, lo que pasa es que es el escenario que nos reúne hoy, pero cuando tomamos otras poblaciones paliativas es lo mismo. Sí, el niño con parálisis cerebral, pues grita y se retuerce de dolor. Normal, normal, la parálisis cerebral es normal esto. Y sí, normalizamos el sufrimiento y eso no debe ser. Esa fue la cucharada, la metida de cucharada. Eh, Había una pregunta que me pareció súper interesante, más que pregunta, aunque sí. Pregunta, ¿qué papel juegan los equipos de rehabilitación, de terapias en toda esta atención de la que estamos hablando? Bueno, yo creo que el rol de terapia también es muy importante y cada día más lo vemos. Un gran porcentaje, el síntoma casi que es más relevante a lo largo del cáncer infantil es la fatiga, y esa fatiga en gran medida está mediada por desacondicionamiento físico y pérdida de masa muscular. Entonces, definitivamente los equipos de rehabilitación tienen un rol muy claro en eso y en fortalecer y establecer estrategias para lograr que el paciente mantenga su autonomía a lo largo de la enfermedad. Y eso pues definitivamente hace parte fundamental de nuestro rol global como paliativistas. Entonces, ese sería para mí el rol. Y yo le adiciono el identificar tempranamente síntomas que los otros no nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, eso, la pérdida de la fuerza, la pérdida de la masa muscular, el trastorno de glutorio, los problemas de atencionales y aprendizaje. Eso tienen más conocimiento, están más entrenadas y tienen el ojo todo el personal de rehabilitación que nosotros no nos damos cuenta, y no estamos hablando solo de escenarios paliativos exclusivos, sino toda la trayectoria oncológica. Cuando uno lee el impacto que tiene la enfermedad oncológica en los niños, con curación, digámoslo, pues es trastornos de aprendizaje, trastornos de atención, trastornos escolares, y bueno, terapia ocupacional tiene un papel fundamental en todo esto. Lo mismo, digamos, el papel de fonoaudiología en ayudarnos con el tema de la alteración del gusto, los trastornos de glutorios asociados a la parte oncológica, es muy importante. Yo creo que ya para ir cerrando, hay un colega que preguntó cuáles han sido los retos y cómo los hemos afrontado, creo que esto más como presidenta de la asociación, en el reto de avanzar en la atención de los pacientes no oncológicos, saliéndonos pues un poco del tema de hoy. Bueno, yo creo que el reto más grande en ese sentido definitivamente ha sido el lograr identificar otros pacientes que puedan ser sujetos de atención en cuidado paliativo y sensibilizar a los equipos tratantes de eso.
Yo creo que el reto más grande y donde mejor hemos logrado continuar es definitivamente en el paciente con enfermedad neurológica, porque realmente los neurólogos pediatras, digamos, luchan todos los días con el pronóstico, pero tienen muy claro que sus pacientes tienen muchas necesidades. Eh, Hemos hecho un trabajo también grande de ir al ministerio, de reunirnos con las personas de talento humano, con las personas de la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que es en nuestro país en donde están sujetos también todas estas enfermedades, y definitivamente pues hacer como mucho énfasis en decir los niños tienen unas necesidades diferenciales, los niños son una población diferente, y si bien podría ser que, digamos, comparados con adultos no tienen una mortalidad tan alta, sí tienen un trabajo diferente. Hemos trabajado también en conjunto con el Observatorio Colombiano de Cuidado Paliativo, se ha hecho un trabajo muy grande con ellos, con la Sociedad Colombiana de Pediatría, especialmente en la regional Bogotá, digamos, por temas de que muchos de nosotros estamos en Bogotá, en realmente poder hacer como un levantamiento de esa información, y, y eso creo que nos ayuda muchísimo a entenderlo. Digamos que los presidentes previos de la asociación también, si bien no eran pediatras, pues muy sensibles al tema de pediatría, y también pues creo que nosotros nos hemos unido entre nosotros para poder realmente liderar y llevar en la medida en la que podamos, cada vez que tenemos la oportunidad, alzar la voz y decir, los niños tienen estas necesidades, y cada uno a nivel de, pues digamos, institucional y donde está trabajando, en lograr también pues sensibilizar todos los días a esas personas en mostrarles los beneficios que puede tener el cuidado paliativo para sus pacientes. Gracias. Sí, Jenny, una de las participantes dice, importante también prevenir el síndrome del cuidador quemado, totalmente cierto. Vamos, lo mismo, los discursos que normalizamos, entonces, pues, sí, mamá, te toca estar aquí encerrada los no sé cuántos meses y años que dure el tratamiento, sí, mamá, es normal que dejes tirados tus otros niños, sí, pues a las mamás les toca dejar el trabajo y se nos olvida todas las repercusiones que tiene esto en el cuidador y en quienes lo acompañan, fundamental eso. Y como decía María Adelaida, es que esto no se llama medicina paliativa, se llama cuidado paliativo. Probablemente los pediatras no tenemos el ojo para identificarlo o para evaluarlo, pero tenemos a los trabajadores sociales al lado de nosotros, tenemos a enfermería, tenemos a psicología y bueno, de todos ellos tenemos que echar mano. Ya ahora sí, Magis, para cerrar, nos comentan cuál sería no cuál sería, porque sabemos la importancia del voluntariado en el cuidado paliativo pediátrico, pero como cuáles serían los tips en el ámbito del paciente oncológico dentro de la formación de estos voluntarios. Yo creo que definitivamente pues hacer todo el tema del manejo sintomático, de reconocimiento de los síntomas más bien. Hemos normalizado muchísimos síntomas en cáncer infantil y eso es parte del problema. Segundo, sí creo que es muy importante digamos, enseñarlos y documentarlos en todas digamos, las leyes que existen para tener un acceso adecuado a todo el tratamiento de cáncer infantil y al tratamiento de cuidado paliativo. Eso es algo muy importante y digamos que probablemente sea diferencial en diferentes partes del mundo y en la región en general, pero pues a nivel nacional en nuestros países siempre hay unas directrices. Tercero, creo que una cosa que es muy clara es que los pacientes necesitan acompañamiento, y ese acompañamiento también viene desde entender su sufrimiento y no simplemente desde brindar, como entre comillas, una solución posible. Es decir, a veces la gente tiene que simplemente quejarse y parte de lo que debe hacer el voluntariado es eso. Y creo que deberían tener una formación adicional en estrategias para manejo del duelo, sobre todo el duelo concurrente, no solamente el duelo de cuando el paciente fallece de la enfermedad. Eh, Solamente para uno de los colegas que preguntó sobre la sistematización de los datos, al menos en Colombia, nosotros cada institución, no sé si eres de Colombia, cada institución tiene su propio sistema de historia clínica. Algunos tienen incluido el registrar los síntomas, otros lo tenemos que incluir dentro de nuestros formatos de evolución comunes y corrientes, que son como si fueran archivos de escritura. Entonces, no, a nivel nacional no hay una sistematización para el registro y poder hacer investigación. Inclusive podría decir que a nivel institucional la mayoría de nosotros no tiene, digamos, plantillas que hagan parte de los procesamientos de datos generales para poder llevar un registro de datos de control de síntomas
a uno de los comentarios que hicieron. Muchísimas gracias, Magis, y bueno, ya todas y Magis. El María Adelaida me suena como si estuviéramos bravas. Así es. Por la presentación, por todo lo que tienes para compartir con nosotros, realmente enriquecedor tanto para las personas que estamos día a día afrontando estas situaciones como para todos aquellos que lo hacen desde lo ambulatorio, pediatras de apoyo de los servicios de oncología, pediatras de urgencias, médicos generales de todos los espacios que tenemos en nuestros países. Ya para cerrar, realmente solo quisiera compartirles, y me disculpan un segundo porque ahora se me perdió, como les comentaba Marta al inicio de la presentación, el 20 de julio tenemos inicio de el nuevo, pues digamos, de la nueva corte del diplomado que desde hace 2 años venimos trabajando en conjunto a Socupac con la Sociedad Colombiana de Pediatría y quisiéramos pues invitarlos y hacerlos partícipes de este. Disculpenme que a veces esto es un poco tedioso. Entonces, para inicio, el próximo 20 de julio, ya es ahorita en 3 semanas, es un diplomado que hemos organizado en conjunto, SOCUPAC, la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, está avalado por la ALSP, en el cual hemos querido reunir a diferentes docentes, todos inmersos en el área del cuidado paliativo pediátrico. Hemos trabajado en conjunto para crear este programa formativo que es virtual a sus tiempos a través de una plataforma que utilizamos con encuentros virtuales sincrónicos sobre temas muy específicos y que nos solicitan. Lo hacemos a través de 12 módulos en los cuales pues buscamos cubrir la mayoría de los temas con una profundidad aceptable para el grado de formación que se está ofertando, que es un diplomado que certifica 150 horas de formación y que hemos visto ha impactado de forma muy favorable a los equipos de atención a nivel Latinoamérica. Recordemos que pues en nuestro continente no todos los países tienen sitio de formación formal a nivel, digamos, especialización o subespecialización, ni en medicina ni en las otras áreas que hacemos parte del cuidado paliativo. Entonces, pues, digamos que nos hemos buscado formar de diferentes maneras. Los invitamos cordialmente a que hagan parte de este grupo de formación. Bueno, acá tenemos algunos de los valores, pero más que los valores, les quería compartir es a dónde pueden escribir al correo pediatriabogotá@gmail.com o en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, o creo que Martica en el chat les envió también un link para quienes estén interesados y nada más. Eso era lo que queríamos compartirles el día de hoy. Esperamos realmente que haya sido de valor para todos ustedes y los esperamos en los próximos webinars que se estarán avisando oportunamente para que puedan pues hacer parte de esta comunidad, inscribirse, escribirnos a los correos de Socupac, unirse a nuestras redes. Y bueno, acá estamos el grupo de pediatras paliativistas de Colombia y de Socupac para apoyar a todos aquellos que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias, Magis, por tu presentación. Gracias a todos ustedes por haber estado. Y yo creo que vamos cerrando ya este encuentro de hoy. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, chao. Gracias, buenas noches. Hasta luego.